y analizar una pregunta y cómo nosotros podemos esa pregunta desglosarla de tal manera para mirar qué procesos matemáticos se evalúan, qué pensamiento, cuál es el tema. Vamos a preparar una clase teniendo en cuenta esa pregunta, a convertirla en una secuencia didáctica para aplicarla con los estudiantes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Tenemos claro lo que vamos a hacer? Claro. ¿Sí? Entonces miren acá. Este es el cuadernillo de la prueba saber que se le aplicó a los estudiantes. Vamos a escoger una pregunta al azar. Analicemos. La pregunta número 10. ¿Qué dice ahí la pregunta? Bueno, necesito un tornillo de 100 milímetros. de 100 milímetros. Vamos a analizar qué temas. Y además hay una pregunta. ¿Qué pregunta? ¿Cuál de estos tornillos le sirve al mecánico? Bueno, ahora vamos a analizar, necesito que hagamos este ejercicio. Primero, busquemos a qué tema corresponde en el libro de tercer grado. Vamos a hacer primero esa parte. Vamos a mirar si eso que está evaluando el IFE aparece en los textos. Busquémoslo por favor y me dicen. Ajá. El metro. El metro. ¿Qué página tenemos ahí? Página 110. Página. 110. ¿Cómo se llama el tema? El metro es un múltiplo y su múltiplo. Ahora necesito, ya todos lo tenemos. ¿Estamos de acuerdo que el tema es el metro, sus múltiplos y sus múltiplos? Claro. Perfecto. Pregunto acá. De acuerdo a eso, miren acá, ¿qué pensamiento corresponde? Miren la pregunta. Corresponde esa pregunta. ¿Qué pensamiento métrico. Métrico. ¿Por qué es métrico? Porque además tiene otra parte. Díganme por qué viene siendo métrico. ¿Está qué? Medidas. Porque estamos trabajando medidas. Pregunto aquí algo. Entonces, ¿quedamos de acuerdo que los pensamientos trabajados cuáles son? Geométrico y métrico. No. Geométrico y métrico. El IFES, aunque son 5 pensamientos, el IFES los reagrupa para diseñar la pregunta. En este caso, él reagrupa el geométrico con el métrico, reagrupa el pensamiento numérico con el variacional y deja el aleatorio solo. Pero continuemos en la pregunta. ¿Sí? ¿Qué tipo de procesos matemáticos se están evaluando? Será resolución de problemas. Exacto, resolución. Porque es que se plantea, dice, necesito un tornillo de 100 milímetros. Y le hacen una pregunta, ¿cuál de estos tornillos? Ese es. Un problema, solución de Ese es. Entonces, ¿qué tipo de procesos son? Dijiste los dos. Por resolución de problemas. Ajá, ¿y cuál más? Tú dijiste, ¿qué fue lo que me dijiste que hacía él? ¿Qué es lo que hace? Se hizo una pregunta. Él plantea esa pregunta y la hace acá también. Él O sea, piensa que son dos. dos. ¿Cuáles son entonces? Ya lo acabo de decir. El primero. resolución de problemas. Y Planteamiento. el planteamiento del problema. Ahora sí, vamos a tratar de convertir esa pregunta, de acuerdo con lo que nosotros contamos hoy que somos tareas digitales, en una secuencia didáctica. Vamos a planear una secuencia didáctica. ¿Sí? Aquí, fíjense, de acuerdo a lo que hemos trabajado y lo que hemos sacado, ahí lo que acabamos de hablar, el acuerdo que acabamos de hacer, es, ustedes buscaron en el texto y se dieron cuenta, el tema fue escogido por ustedes, fíjense que aquí lo tenemos, ya sabemos que en el libro de tercero aparece el tema con este nombre, sabemos que los pensamientos trabajados es geométrico y métrico, y los procesos es planteamiento y resolución de problemas. De acuerdo a eso fue que ustedes buscaron el estándar y aquí aparece que es de acuerdo a la pregunta, desarrollo de procesos de medición utilizando patrones e instrumentos estandarizados. ¿Qué instrumento hay que utilizar? Para hacer el ejercicio. Díganme. ¿Qué regla? Una regla. Una regla. Perfecto. Una regla. Aquí está. Aquí está. La secuencia
ya realizada, ya montada para trabajarla con los estudiantes. Miren lo que nos resultó. Aquí lo que hicimos fue tomar la pregunta y de acuerdo a todo lo que analizamos y reflexionamos de esa pregunta, miren cómo logramos convertirla en una secuencia didáctica. Mientras que aquí aparece simplemente la situación problema, un planteamiento, necesito un tornillo de 1000 milímetros. Fíjense cómo lo hicimos acá para trabajar con los estudiantes. Aquí me están diciendo de una vez, utiliza la regla, aquí está la regla, utiliza la regla para medir cada tornillo, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo con eso? Además dice que aquí ya sabemos que el niño va a coger y va a medir cada uno de los tornillos. Además, luego dice, después de medir los tornillos, fíjense que aquí solamente te hacen una pregunta en el IFES, ¿cuántos de los tornillos le sirve? El niño, por supuesto, cuando está haciendo la pregunta, ya él debe tener claro, que la regla se la colocaron aquí, de saber medir la regla. Puede ser en milímetros, puede ser en centímetros, porque eso es un tema ya hablado con ustedes. En el momento que se lo coloca al niño, pero esto va a permitir mirar de una vez qué tanto el niño maneja la regla, qué tanto conoce cuando está en centímetros, cuando está en milímetros. Y aquí en la secuencia didáctica, fíjense, que acabamos de planear, lo que colocamos fue que el niño, efectivamente, él va a medir. Y luego dice, después de medir, el niño va a responder. Cuando nosotros le preguntamos al niño, que ya él midió y colocó los valores, todos los valores, y le preguntamos, ¿cuál de estos tornillos le sirve? Él le toca observar los valores que ya están colocados ahí. ¿Qué proceso matemático cuando el niño debe observar para poder responder se estaríamos evaluando? Comunicación, perfecto, exactamente, eso es. Y como se trata también de que el niño, además de hacer esta parte de que ahorita decíamos ese proceso de escribir, de ejercitación que decíamos ahorita, fíjense todos los procesos matemáticos que podemos con una sola pregunta abarcar con el estudiante. Y lo que tenemos es que tener claro cuándo es comunicación, cuándo es ejercitación y cada uno de los procesos. Entonces, miren, luego que el niño hace esto, dice, llene el óvalo correspondiente a la respuesta correcta. ¿Qué está sucediendo ahí? Que ahí de paso al niño lo estamos ejercitando en cómo responder de acuerdo a la prueba saber que maneja el IFES. Fíjense, una sola pregunta, cómo la hemos podido trabajar o convertir en una secuencia didáctica. ¿Le parece a ustedes? A mí me parece una clase, una pregunta, convertirla en una secuencia didáctica. bastante significativo, porque es que así tú despiertas el interés en el niño y que él piense, porque se necesita pensamiento crítico para eso. Porque el niño tiene que pensar qué es lo que va a hacer y uno decirle al estudiante que tiene que pensar y replantearse lo que va a hacer para poder resolver un problema. Pensamiento, eso está muy bien. Bien, es importante el proceso por cuanto allí se está observando que el alumno hace un razonamiento a través de las preguntas que hace, de la situación que se presenta, se plantea varias preguntas y surge la respuesta luego del proceso. Entonces, ustedes con esto que acabamos de hacer, que acabamos de planear y de discutir, ¿creen que es posible que nosotros vayamos tomando una a una de las preguntas de los cuadernillos de la prueba saber y hacer uso pedagógico de ellos? Claro que sí, porque a diario estamos haciendo esto, a diario lo estamos haciendo. Lo que sucede es que de pronto no tenemos de pronto la secuencia de lo que tú nos estás mostrando allí, pero si lo hacemos, Sí. ¿Qué otra forma utilizarían ustedes para hacer uso pedagógico de los cuadernillos de la prueba saber en el aula? Además de esta estrategia, que es una de las tantas que pueden utilizar, ¿de qué otra forma podrían hacerlo para convertirlo en una secuencia didáctica? ¿Tienen alguna idea? ¿O quieren que
probemos esta estrategia con los estudiantes a ver cómo nos va y ¿qué opinan ustedes? ¿Qué hacemos? Bueno, se puede aplicar esta, a ver cómo funciona A con ver los cómo funciona. estudiantes. Sí. ¿Estamos de acuerdo que la apliquemos? Sí. Bueno, entonces vamos a traer a los estudiantes de tercer grado entonces lo que vamos a hacer es vamos a traer a los estudiantes de tercer grado, se la aplicamos todo lo que acabamos de planear y de organizar y miramos cómo nos va. Lo importante es mirar los aprendizajes y qué procesos matemáticos los niños logran asimilar con esta estrategia. Necesito un tornillo Uno solo que levante la mano y me dice de cuánto es el tornillo que vamos a medir. 100 milímetros que necesita ese mecánico. Sigamos leyendo. Perfecto. Uno solo que me haga el favor y lo lea. El número 1. Utiliza la regla para medir cada tornillo. ¿Qué instrumento hay que utilizar? La regla. ¿Qué vamos a hacer con la regla? A medir los tornillos. Ahora uno solo levanta la mano y me dice, ¿qué es lo que vamos a hacer? A medir un tornillo. Perfecto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la regla. De acuerdo. Entonces vamos a hacer esa parte. Aquí ya está la regla. ¿Quién quiere pasar? Vamos a mirarlo a ver cómo lo hace. Vamos a ver, él va a medir el primer tornillo. Perfecto. Pregunto, ¿desde dónde se empieza a medir? ¿Desde qué número? El cero. Exacto, ¿dónde empieza el tornillo? Colócalo, debes colocar el Desde la punta. Exacto. ¿Cuánto mide ese? Escribe el valor. Él dice que mide 90. Baja la regla. Ahora sí. Coloca cuánto mide. Exacto. ¿Cuánto mide? 90 milímetros. Ahora, él dice que vale 90 milímetros. ¿Todos estamos de acuerdo que mide 90 milímetros? Ok. Espérense un momentico y seguimos. Vamos a subir esto aquí un poco para que el que sigue pueda hacer. Miremos lo que va a hacer ella. ¿Qué vas a hacer, mami? ¿A medir qué? ¿Qué tornillo vas a medir? Ella quiere medir el que está abajo, entonces mide. ¿Qué número? Por el 0 con la regla. Esperemos que ella mide el tornillo. Dale, mami, no te preocupes. Perfecto. Ahora pregunto, ¿cuánto te dio? Sube la regla, ahí está la crucecita, donde está la crucecita. Y vas a escoger con el lápiz. Vas a escoger con el lápiz. Ahora sí, escoges con el lápiz que quieras y escribes el valor el que ella quiera. Escríbelo, mami.
vamos a hacer una pregunta. ¿Qué aprendimos hoy? ¿Quién quiere opinar? ¿Qué aprendiste hoy? Medir longitudes con la regla. Medir longitudes con la regla. ¿Qué más aprendieron? Escribir las longitudes. A escribir las longitudes. ¿Qué más? ¿Quién me dice? Responder la respuesta. ¿A qué? A responder la respuesta. A coger la respuesta. ¿Cómo hicieron eso? Llenando un óvalo. El que vaya a levante la mano. Llenando un óvalo. Llenando un óvalo.